compañeros de ustedes me han estado preguntando sobre bronquiectasis, por eso lo vamos a ver. Antes de empezar con el tema, doctores, quiero comentarles pues que vamos en muy buen tiempo. Es decir, hemos avanzado en el curso mucho. Prácticamente, como les comentaba ayer, nos faltan pocos temas. Los temas, para que vayan viéndolo con sus jefes de grupo, los temas que no les haya quedado claro o que quieran que los volvamos a repetir porque son importantes, con mucho gusto los volvemos a repetir, no con las mismas diapositivas. Si algo les puedo presumir es que tengo mucho material que les confieso que no es mío, es del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Entonces, si algún tema lo quieren ver en especial, yo estoy en la mayor disposición, pero primero vamos a terminar el programa. La otra situación también, muchos de ustedes en Petit Comité me han estado hablando que les da miedo ir a la escuela porque tienen todavía miedo al contagio, y pues tienen toda la razón, doctores. O sea, ahorita los contagios están pues a la orden del día. Cada rato hacen lavados exhaustivos en la escuela y demás, pero aún así hay muchos infectados. Ustedes saben, la semana pasada yo también anduve todo malo del aparato respiratorio. Entonces ha habido muchos, en mi familia hay mucha gente que ha salido positiva. Entonces, vamos a ver cómo se comporta de aquí al lunes el problema, y si sigue todavía muy activo, mejor solamente nos vamos a ver vía satélite. Si vemos que es necesario ya ver para allá, pues vamos. O sea, me refiero, o a lo que quiero es llegar a un acuerdo, no de huehuenchada de no ir, solo que sea la mejor opción tanto para ustedes. Yo por mí estoy en la mayor disposición. A mí de mi casa me corren a las 5:30 de la mañana y ya tengo que buscar por ahí donde me reciban, porque me corren, en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo siempre empiezo mis actividades a las 5 de la mañana. ¿Sí? Entonces, como ustedes me digan, yo ahí estoy presente. Si me dicen que mejor nos esperamos otra semana, nos esperamos. Pero de las clases virtuales vamos a continuar. Otra moción. Es importante, doctores, que le den la importancia al aparato respiratorio. Cuando vengan a clase a vía virtual, no se vengan a dormir. Miren, algo que deben de grabarse en su cabecita y su cabezota. No le quieran ver la tilma al maestro. Ustedes son los que se ven la tilma solitos. Les dije el primer día de clase, cuando estés frente al paciente, los que han ido al consultorio han visto de qué estoy hablando. Sí, a muchos de ustedes les han tocado ya ver personalidades del gobierno, de la misma escuela, profesores que van a consulta, etcétera. Entonces, doctores, ustedes también quiero que sean los médicos de los médicos y los médicos de los reyes, como Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros. Pero para eso no crees que es por tu bonita cara o porque hables muy bonito, no, doctores, es por tu conocimiento por el que te buscan. Entonces, la única manera de aprender medicina es estudiando, no haciéndole al pato estudiar, ¿sí? Ahorita es bien fácil, pues ya para qué damos clase, entonces mejor pídanse un curso por correo, y ya eres médico, como lo están haciendo en algunos lados los pseudomédicos que están saliendo. La medicina se aprende en un libro que se llama Paciente. Tienen que ir a ver pacientes, doctores. Ahora que ya pase la pandemia, tienen que ir a sus clínicas de su localidad, abran un dispensario médico, aunque no sean católicos, vayan a la religión católica, que es la que predomina en México, y díganle al padrecito que si no los deja poner ahí un dispensario médico. Pónganse ya quítense ese miedo a ver pacientes, a extender tu lápiz y tu receta y decir, te voy a dar esto. En tu misma familia, ¿cuántas veces te piden una receta ahora con esta enfermedad? Oye, sobrino, oye, hijito, oye, nietecita, fíjate que tengo mucha tos, ¿qué me tomo? No, pues ve al médico, yo estoy muy ocupado. Esa no es la contestación, doctores. Entonces, pónganse a estudiar. Creo que les he dado las herramientas para que sean ya prácticamente médicos con una capacitación en neumología. Al menos en aparato respiratorio pienso que han aprendido bastante. Si no han aprovechado, doctores, eso ya es de cada quien, ¿sí? Pero sí me ha dado gusto que muchos de los compañeros que han ido al consultorio verdaderamente hablan el lenguaje neumológico, saben explorar, hacen preguntas que son interesantes, etcétera. Eso es lo que quiero. Sigan yendo al consultorio. Ese sí, aunque haya COVID, nada más hay que protegernos bien. El riesgo de contagio en el consultorio no es mucho, porque aunque le vean la buchaca al paciente con COVID, tenemos todas
las herramientas para protegernos. Pero como les digo, eso platíquenlo con su jefe de grupo. Otra situación, doctores, nuevamente, ya parezco disco rayado. Quiero que estén estudiando 4 horas diarias. No me refiero a neumología, a tu carrera de medicina. Ya te comentaba que lo que te van a preguntar en tu examen nacional de neumología lo hemos visto en el transcurso del curso, ¿sí? Ahora no, olvídate ya del examen nacional para que sean buenos médicos, para que precisamente cuando veas un paciente de aparato respiratorio ya no le tengas miedo. Hoy las doctoras que fueron ya saben lo que son los estertores crujientes, los médicos que fueron ayer igual. Los médicos que fueron ayer los felicito, igual que las doctoras, gente que tiene muchas ganas, que van con muchos deseos de aprender, así es como quiero verlos jubilosos, jóvenes, no que me hagan el favor, a mí no me hacen ningún favor, ni yo a ustedes, este es un binomio, para mí es un compromiso dejarles el conocimiento, no estar haciendo al pato, y si ustedes revisan nuestros temas, están a nivel de primer mundo, o sea, me refiero, son pláticas bien hechas porque te digo que me las hacen mis residentes. Entonces, lo más moderno lo tenemos, o lo último conocimiento. Entonces, doctores, aprovechenlo, ¿sí? Si tu profesor de X materia no se presenta, ponte tú a estudiar, ya se los he comentado. No, nada, pues no vino, pues ya la tiznada, ya me voy. No, doctores, pónganse a estudiar ustedes, porque la medicina se aprende, insisto, claro que en la teoría, pero el libro se llama paciente. Entonces siguen estando invitados al consultorio de acuerdo al programa que ya tenemos y ustedes me avisan si quieren que sigamos nada más vía virtual y en el consultorio porque seguimos trabajando y me dicen si quieren que vayamos a la escuela o lo dejamos todavía o lo que hasta que salga ahora en enero bien. Por lo pronto vamos a continuar nuestro programa. Otra remembranza para que vean cómo hemos avanzado. Ya hemos visto las enfermedades de las vías aéreas, ya vimos asma bronquial, ya vimos EPOC y nos faltan bronquiectasias. Ya vimos enfermedad de la vía aérea del parénquima pulmonar, como es tuberculosis, como son neumonías, como es COVID, que lo vamos a repetir, COVID, ya me lo pidieron algunos médicos, lo que es influenza, lo que es tuberculosis, lo que es cáncer pulmonar, lo que son micosis. Enfermedades también del alveolo, del intersticio pulmonar, las neumopatías intersticiales, más de 260 causas, ya lo revisamos. Y hemos visto otros temas relacionados a lo anterior. Ahora nos falta ver algunos temas como es precisamente mediastino, que va a ser el próximo lunes, y hoy vamos a terminar bronquiectasias. Después vamos a seguir con las enfermedades de terapia intensiva, lo que es SIRA, lo que es edema agudo pulmonar, lo que es, ya vimos tromboembolia pulmonar, ya lo vimos. Los que han ido al consultorio hemos estado repasando lo que es el Homans, el OLO, el PRATS, el etcétera. Después vamos a ver también hipertensión arterial pulmonar y cor pulmonale, que es la relación con el corazón. Ya les comenté que ya pronto voy a invitar a un compañero alumno, que es el doctor Urtiz allá de México, y el doctor Cedillo, para que vengan a darles unas pláticas de lo que es terapia intensiva, lo que es la ventilación mecánica, cómo es la terapia intensiva respiratoria. Y en cuanto salga la pandemia, aunque ya no sean mis alumnos, van a estar invitados a que conozcan el INER. Vamos a hacer grupos de 4 cada fin de semana y cuando yo vaya, los voy a llevar allá con el que se quedó en mi lugar, con el doctor Guerra, para que los invite, que conozcan la terapia intensiva respiratoria, urgencias, los pabellones, qué es el SIDA, cómo está el CIENI, etcétera. Y a neumopediatría para que vayan con mi hermano. Eso lo vamos a hacer ya nada más que se quite lo de la pandemia, que ya espero que sea pronto. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar la plática de hoy. Se llama bronquiectasias. Vamos a ubicarnos. ¿Qué son las bronquiectasias? Son patología de la vía aérea medio periférica y central, es decir, de la tráquea, más que de la tráquea, de los bronquios principales y hasta la división 16, de la vía aérea medio periférica y central. Si ustedes recuerdan, los alvéolos tienen una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa que es la pleura visceral. Ok, cuando la mucosa y submucosa y el músculo se ve alterado de una manera crónica, se dilata. Y esas dilataciones que se producen en la vía aérea medio periférica se llaman
bronquiectasias. Entonces, ¿qué es una bronquiectasia? Son dilataciones anormales y permanentes irreversibles de los bronquios de mediano calibre, mayores a 2 milímetros. Si ustedes recuerdan, dijimos que la vía aérea medio periférica en la división 16 mide 2 milímetros. Entonces, quiere decir que desde el bronquio principal hasta el bronquio terminal, que es la división 16, mayor de 2 milímetros, puede haber bronquiectasias. Fíjense lo que dice, dilataciones anormales y permanentes. Aquí tienen como si fueran anillos. Estos anillos que ven aquí son bronquiectasias. El producto, ojo con lo que voy a decir, porque esta sí puede ser pregunta de examen, es el producto final de toda enfermedad crónica pulmonar. Todo esto que ven aquí, jóvenes, estos como anillos que se ven aquí, anillos de boda, ¿sí? O anillos de sello, o estos que están del lado izquierdo, estos grandotes, son bronquiectasias. Todo proceso crónico pulmonar termina en bronquiectasias. Llámale neumonía, COVID, fibrosis, SIDA, neumonía, tuberculosis, etcétera, bronquiolitis, fibrosis quística, etcétera. Todas terminan en estas dilataciones anormales y permanentes llamadas bronquiectasias. Estas son debidas a una destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared de la mucosa respiratoria relacionada a inflamación. Todo proceso crónico pulmonar termina en bronquiectasias. Eso grábenselo, por favor, y esa es la definición. Dilatación anormal y permanente de los bronquios, vía aérea central y medio periférica. Bien, esta entidad entonces representa un estado final, un estado crítico final y lógicamente crónico, irreversible por recurrencia de infecciones. Aquellos niños o aquellos adultos que de niñez tuvieron muchas infecciones, neumonías recurrentes, que tuvieron asma bronquial mal cuidada, pues les va a ocasionar el problema. Alteraciones genéticas, quien nace con síndrome del cilio inmóvil, o nace con fibrosis quística, entre otras enfermedades, pues adquieren esto a la larga, terminan en bronquiectasias. Tratamientos de acuerdo a estadios y severidad, es decir, aquellos pacientes que tienen tratamiento para EPOC o tratamiento para tuberculosis, ¿sí? Y que desgraciadamente por la severidad del cuadro, pues a pesar del tratamiento hacen bronquiectasias. Y el grado de declinación pulmonar es variable relacionado con el tipo de bacterias. La Pseudomonas aeruginosa, la estenotrophormona mantófila son las que más, igual que la estafilococo, son las que más ocasionan bronquiectasias. Pero también el número de exacerbaciones, si cada rato tiene neumonía o tiene POC o crisis asmática, aunado a esas infecciones, pues van a producir más ectasias. Epidemiológicamente, la prevalencia de bronquiectasias, fíjate cómo es de 8.7% en el humano. O sea, más bien el problema es que a veces no se sospecha en esta enfermedad, entonces hay una sospecha clínica o mal diagnóstico. También de la disponibilidad de tomografía y los cambios del ambiente inmunológico y microbiológico. Es decir, va a depender de cada hospital. No es lo mismo un hospital de gente de la JAI que tiene todos a lo habido por haber de medicamentos, a hospitales allá de mi tierra donde la gente está bien jodida, que apenas tiene para tragar mañana, y pues no se va a comprar los broncodilatadores que ustedes ya conocen, para que pues evitemos ese tipo de complicaciones. El pico máximo es, como en todo, doctores, después de los 70 años de edad, la vida nos la cobra de todas, así como te portaste en tu juventud y en tu adolescencia, te las va a cobrar todas. Entonces, el pico máximo es en la 8ª década de la vida. Y es más prevalente en mujeres, sobre todo mujeres que tuvieron tuberculosis o neumonías de repetición. Bien, la etiología: enfermedades sistémicas, enfermedades extramurales, intramurales, anormalidades ciliares y intraluminales. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas enfermedades. Es decir, que hay enfermedades sistémicas que repercuten en la vía respiratoria. De las sistémicas tenemos a la fibrosis quística, que lo vamos a ver como tema. Eso voy a invitar a mi hermano, que él es el experto, porque él es neumopediatra, es el jefe de neumopediatría en el INER, a que les hable de fibrosis quística, que es una enfermedad, una enfermedad hereditaria.
Las enfermedades del tejido conectivo, acuérdense del Sjögren, del CRES, de la artritis reumatoide, del lupus, también puede ocasionar, aunque son alteraciones del intersticio, indirectamente ocasiona este problema. El síndrome de uñas amarillas, que ya habíamos dicho que es aquellas personas que tienen alteraciones linfáticas, y en aquellos estados inmunológicos primarios y secundarios, como es precisamente la deficiencia de inmunoglobulinas, etcétera. Y la sarcoidosis ya las mencioné cuando vimos neumopatías intersticiales, que es una enfermedad granulomatosa no infecciosa. El sarcoide la prueba de Kuban es la que te da esta enfermedad de sarcoidosis. Enfermedades extramurales, fístulas traqueoesofágicas, deficiencia de alfa-1 antitrypsina, secuestro pulmonar, fibrosis intersticial difusa y de radioterapia. Fístula traqueoesofágica. Si ahorita una persona se traga un hueso de pollo, se perfora el esófago, casi es un hecho que va a ser una fístula traqueoesofágica. Y en aquellas enfermedades, malformaciones congénitas, en donde existe la fístula traqueoesofágica central, o sea, superior o inferior. Entonces, si no se cura a tiempo ese paso del líquido del esófago, es decir, del estómago hacia la tráquea, va a ocasionar neumonías de repetición, broncoaspiración y bronquiectasias a la larga. La deficiencia de alfa-1 antitrypsina, si ustedes recuerdan, la alfa-1 antitrypsina se produce en el hígado. Entonces, aquellas personas que tienen enfermedades hepáticas disminuye el alfa-1 antitrypsina. ¿Y para qué sirve la alfa-1 antitrypsina? Para evitar la dilatación anormal del alveolo. Es el que le dice el mecanismo de Henry Weber, hasta dónde se debe de dilatar el alveolo. Es por el alfa-1 antitrypsina o alfa-1 antiproteasa. El secuestro pulmonar, vamos a ver malformaciones congénitas posteriormente y vamos a ver que el secuestro pulmonar pues es una malformación congénita donde hay un pulmoncito extra, por decirlo de una manera. Las neumopatías intersticiales ya las revisamos, y la radioterapia. Aquellas tristes personas que les dieron radioterapia hace chicharrón el pulmón y por lo tanto pues hacen bronquiectasias. Anormalidades ciliares, diquinesia ciliar, el síndrome del cilio inmóvil. Estos son alteraciones del moco, es decir, de las células productoras de moco, tanto a nivel de nariz como a nivel de la vía aérea medio periférica. Entonces, estos tienen alteraciones con el moco está muy espeso, y entonces va a ocasionar una alteración del epitelio estratificado, discinesia ciliar, entonces no puede sacar el moco. Estos son anormalidades raras, pero que se presentan junto con alteraciones de otorrinolaringología. Y el síndrome de Cartagener, la enfermedad de Cartagener es el situs inversus, es decir, el corazón en vez de estar del lado izquierdo, lo tienen del lado derecho, y a veces es no nada más el puro corazón, nada más dextrocardia, solo es también el hígado está al lado derecho, al izquierdo, y hay el síndrome de Cartagener o enfermedad de Cartagener es situs inversus, bronquiectasias y sinusitis. Son la tríada del síndrome de Cartagener. Intramurales, traqueobronquiomalacia, alteraciones de cartílagos y enfermedades congénitas. Traqueobronquiomalacia. La malacia, doctores, es cuando los cartílagos de la tráquea y los cartílagos de la vía aérea central, acuérdate que son en parches hasta la división 16, estos cartílagos se reemblandecen, se aguadan. Entonces, la tráquea parece esófago, es decir, está muy reblandecida, y eso le llamamos malacia. Entonces, una traqueomalacia es que la tráquea está guanga, o sea, los cartílagos no dan esa resistencia, esa consistencia de no apretarse, no colapsarse con el paso del aire. Eso a veces es de nacimiento, a veces es porque hay un reblandecimiento por traqueitis o traqueobronquitis muy grave, como antes se veía en el CRUP y en el pseudo-CRUP. Échenle un ojo, porque eso no lo vamos a ver, qué es el CRUP y qué es el pseudo-CRUP, ¿sí? Que va relacionado a la tosferina, y ¿cómo se llama? Y a la difteria. Enfermedades congénitas, como la fibrosis quística, como la mismo secuestro pulmonar, o el quiste broncogénico. Después lo vamos a ver esto. Las intraluminares. Vean ustedes, aspergilosis broncopulmonar alérgica.
es decir, enfermedades por hongos, por micosis, aspiración de jugo gástrico, lo que se llama síndrome de Cherry-Mendelssohn, ya lo habíamos visto, el daño pulmonar por inhalación. ¿Inhalación de qué? De humos, de vapores, de sustancias químicas que producen neumonitis. Posobstructivas como es el EPOC y como es el asma bronquial. Tumores centrales que van a ocasionar neumonías de repetición, y esto, acuérdate que los centrales es el de células pequeñas y el epidermoide, y entonces causa neumonías posobstructivas y por lo tanto bronquiectasias. Cuerpos extraños, cuando hay un cuerpo extraño en vía aérea y no se extrae, periférico a él se forman bronquiectasias, es decir, infecciones de repetición. Y acuérdense que dijimos que también en el pulmón hay litiasis, hay piedra, los bronquiolitos. Los bronquiolitos que dijimos que es una alteración, cuando hay una alteración en los hidroelectrolitos y en la producción de moco muy espeso. Y las idiopáticas, que son 50%, es decir, en las idiopáticas, si esta plática se las da un pediatra, va a decir que sí existen bronquiectasias congénitas. Nosotros como neumólogos decimos que no hay bronquiectasias congénitas. Estas se forman desde el nacimiento hasta a cualquier edad de la vida, siempre y cuando hay una inflamación crónica y daño de la vía aérea irreversible, por definición. Nada más para recordarles que es desde la división 16, perdón, desde el bronquio principal hasta los bronquiolos, hasta la división 16. Aunque sea un bronquio muy grande o un bronquio pequeño, siempre va a haber la alteración de dilatación, presencia de proteasas y la obstrucción irreversible llamadas bronquiectasias. Entonces, sea el bronquio principal o sea la división 16, un bronquio pequeño, el daño es exactamente el mismo. ¿Cuál es la fisiopatología de las bronquiectasias? La fisiopatología de las bronquiectasias son las siguientes. Aquí tienen un bronquio de mediano calibre, ¿sí? Vean cómo está muy disminuido de la luz. Puede ser por asma, por EPOC, por neumonía, por tuberculosis, etcétera. Esta inflamación de la mucosa y submucosa va a hacer que a la larga dañe, ¿qué? La mucosa, la submucosa y la muscular. Es decir, va a ser una dilatación de todo esto anormal, lo aguanga, por decirlo de una manera, y eso le llamamos bronquiectasias. Entonces, en la fisiopatología va a haber secreciones purulentas, inflamación en transmurales con linfocitos y neutrófilos, edema de la mucosa, ulceración de la mucosa, neoformaciones en la microvasculatura, hipertrofia del músculo liso y destrucción de los cilios. Todo esto es lo que ocasiona y por lo tanto aquí lo tienen en este esquema. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una inflamación crónica. Si tú recuerdas, el proceso inflamatorio crónico va a echar a andar los mecanismos de macrófagos, los leucocitos y los neutrófilos, que estos a su vez van a ocasionar una inflamación crónica y una fibrosis y destrucción de la mucosa. Esta destrucción de la mucosa va a estar dada ¿por qué? Por elastasas, por dornasas, por alteraciones de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Que tienen que ver con el DNE girasa. Esto es ocasionado por inflamación de las bacterias que echan a andar el sistema proinflamatorio con la estimulación de leucocitos, y esto va a haber destrucción por proteasas, por elastasa, triptasa, y esto es que va a ocasionar pues una alteración en toda la mucosa y submucosa del aparato respiratorio. A la larga esto va a terminar en cor pulmonale y en infecciones de repetición crónicas. Todo esto va a ocasionar a largo plazo también que el moco esté muy espeso, muy viscoso. Y esto, ¿qué va a ocasionar? Pues que ese moco no salga, y si ese moco se queda atorado, pues va a producir neumonías de repetición, es decir, colonización por pseudomonas, por estafilococo aureus, por hemófilos influenza o por otro tipo de bacterias más específicas o del zoológico de los hospitales. Entonces, como el Acinetobacter baumannii. Entonces vean que se vuelve un círculo vicioso. Más inflamación, más destrucción, más secreción, más moco espeso, rico caldo de cultivos, hay más neumonías, y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Y a la larga, pues termina en una destrucción de las vías aéreas llamadas bronquiectasias. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. Entonces, bronquiectasias es
ahora sí, el producto final de cualquier inflamación crónica de las vías aéreas. Llámale infecciosa, viral, micótica, inmunológica, o congénita. Alteraciones de alfa-1 o del cilio inmóvil, o del Cartagena, que ya comentamos. Bueno, entonces seguimos con la clínica. Lógicamente, estos pacientes son crónicos, son pacientes que tienen el síndrome de supuración pulmonar. Esto es bien importante señalarlo. ¿Se acuerdan que cuando vimos síndromes, había por ahí un síndrome que les dije que no me interesaba que ustedes se lo aprendieran, que decía síndrome de supuración pulmonar? Este síndrome se refiere a que estos pacientes producen gran cantidad de moco. A veces son hasta, ¿te acuerdas cuando vimos broncorrea y cuando vimos lo que era vómica? Dijimos que broncorrea era hasta 200 mililitros de pus en 24 horas. Entonces, estos pacientes tienen broncorrea. Y cuando son más de 200 mililitros, tienen vómica. Así como si fuera, ¿cómo se llama? Un atole, una jarra de atole. Se viene la vómica. Eso casi en las bronquiectasias no, pero la broncorrea sí. Entonces, estos pacientes son crónicamente enfermos por la fisiopatología que ahorita vimos, o sea, cada ratito están enfermos o tienen neumonías de repetición por la colonización que ya tienen. Ya sea estafilococo, etcétera, le baja las defensas y le da neumonía. Y toda la vida está con esto. Entonces, son pacientes que tienen un historial de neumopatías crónicas como las que ya señalamos. Entonces, este síndrome va a haber clínica de tos, producción de esputo e infecciones de repetición, que es lo que te decía de la broncorrea. Entonces, quiere decir, doctores, un paréntesis, que las bronquiectasias las vamos a dividir en húmedas y en secas. Las bronquiectasias secas son las que vive el paciente con esas bronquiectasias, pero no ocasionan ningún síntoma ni signo, simplemente tos ocasional. Pero cuando se infectan cuando hay una inflamación de las mismas, aunque no sea infecciosa, solo simplemente porque hay frío, hiperreactividad bronquial, empiezan a producir mucha sintomatología. Entonces le llamamos bronquiectasias húmedas. Este término es importante que lo tengan presente porque van a oírlo en los hospitales. Paciente que ingresa por síndrome de supuración pulmonar con bronquiectasias húmedas. En muchos hospitales las bronquiectasias húmedas le llaman a la hemoptisis, es decir, al paciente que está con sangrado. Es decir, que las bronquiectasias sangran, ¿sí? Entonces pueden tener hemoptisis o hemoptoicos, pueden tener dolor tipo pleurítico y si son muy importantes, pues disnea. La destrucción es tan grande que pues, produce disnea. Cuando tiene infección recurrente o de repetición, pues va a tener fiebre, expectoración purulenta o hematopurulenta, pueden tener hongos, aspergillus fumigatus o flavus, y entonces la aspergilosis broncopulmonar alérgica te produce asma. Acuérdate que no todo lo que chifla es asma, te produce hiperreactividad bronquial. O lo que hace rato te decía, nada más tos seca. O sea, aquí la pregunta es, ¿sí tiene bronquiectasias secas o húmedas? Secas, nada más tiene tos seca. Húmedas, tiene hemoptoicos o tiene síndrome de supuración pulmonar. Esa es la clínica. Entonces, el fenotipo de las bronquiectasias es o secas o húmedas. Las infecciones más frecuentes en los pacientes con bronquiectasias es por Pseudomonas aeruginosa. Como ustedes ven en este estudio, hasta el 16% de los pacientes estudiados. Infecciones crónicas, es decir, EPOC con exacerbaciones frecuentes. El esputo es diario cuando no hay infección crónica, simplemente hay flema blanquecina, espumosa, y a veces están secas las bronquiectasias y no tienen ningún síntoma ni signo. Recuerden que las bronquiectasias son hasta la muerte, esas no son curables, no hay nada que se les pueda hacer. Después les platico algo que precisamente fue mi examen recepcional cuando yo terminé cirugía de tórax. Es una neumonectomía en un paciente post-tuberculosis, o sea, con complicaciones de tuberculosis, y tenía bronquiectasias unilaterales, o sea, solamente del pulmón derecho. Entonces, cuando yo hice mi examen recepcional de cirugía de tórax, fue una neumonectomía en una persona tuberculosa que tenía bronquiectasias unilaterales, o sea, solamente del pulmón del lado derecho. Del lado izquierdo ya no tenía tuberculosis y no hizo mucho daño. Entonces,
Desde el punto de vista radiológico, que es el estudio que debemos de hacer, se van a ver dilataciones anatómicas del bronquio que son irreversibles por destrucción de la pared bronquial, ¿sí? Estas bronquiectasias van a tener infección bronquial crónica, más expectoración, más infecciones respiratorias repetitivas. O sea, son clínicos radiológicas. Una imagen más que 1000 palabras. Primero te voy a decir lo que nosotros, cómo desciframos una bronquiectasia, y después lo que dice aquí el libro, lo que tienen aquí a la izquierda. Nosotros ahí en el instituto decimos que cuando tú ves imágenes areolares es como el pezón de una glándula mamaria. Con mucha imaginación, estos son areolas, son imágenes areolares, estas que ven aquí como anillos. Estas imágenes que ven aquí, estas imágenes como si fueran areolas de un pezón, son lo que le llamamos bronquiectasias. Igual que estas otras que están acá, ¿sí? Entonces son imágenes areolares o imágenes saculares sugestivas de bronquiectasias. Si ustedes ven, tienen algunas hasta niveles hidroaéreos. Vean cómo esta tiene nivel hidroaéreo, esta de aquí, esta otra tiene nivel hidroaéreo, o sea, son bronquiectasias infectadas. Y vean cómo las del lado izquierdo casi no están infectadas, nada más se ven los anillitos, pero limpios. Entonces, ¿cómo lo describen algunos radiólogos las bronquiectasias? Vamos a respetar lo que dice este radiólogo. Dice que los bronquios dilatados son imágenes edematosias en líneas en riel de tranvía, es decir, broncograma aéreo. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que eran como rieles de tren o de tranvía? Entonces, cuando hay neumonía, hay esas imágenes en riel, imágenes como si fuera una escalera, pero las imágenes areolares o quísticas son las que son las bronquiectasias. Dice disminución del volumen del segmento del óvulo afectado, vean cómo está disminuido, está elevado el diafragma, esta es la cisura, vean cómo está hacia arriba. Esta es la cisura que en vez de que baje, vean cómo se sube. Este es el óvulo superior con bronquiectasias. Imágenes quísticas o areolares y imágenes tubulares, que son las que les dije fusiformes, o puede ser una placa normal en el 10%. Solamente con una tomografía se alcanzan a detectar. Otra vez repitiendo. ¿Cómo vas a ver las bronquiectasias radiológicamente? Después del rollo que nos echa aquí el radiólogo, lo único es imágenes quísticas o areolares. Médico general, me interesa que estas imágenes te las aprendas. Imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Esta placa se me hace muy interesante porque van como aquí están vacías y aquí tienen, unas están llenas y tienen un nivel hidroaéreo, como si fuera la ubre de una vaca. Precisamente si estas bronquiectasias sangran, son como la ubre de una vaca. Ahorita sangra hasta medio litro y deja de sangrar. Hasta que se vuelvan a llenar otra vez, vuelve a sangrar el paciente. Igual que una ubre de una vaca. Entonces, esas imágenes son sugestivas de bronquiectasias. Esto, lo demás es rollo de neumonía. Imágenes tubulares o imágenes quísticas o areolares sugestivas de bronquiectasia. Lo repetí 20 veces. Otras imágenes radiológicas de bronquiectasias. Vean cómo cuando son mayores a un milímetro, estas imágenes en signo de anillo, estas que ven aquí. Vean cómo parecen anillos de bodas. O antes decían anillos de pachucos. Así están. Esos anillos que ven aquí son bronquiectasias de mediano calibre, es decir, bronquios grandes. Falta de adelgazamiento del bronquio. El bronquio se ve como muy grueso, como estas que ven aquí. Vean cómo se ven aquí los bronquios gruesos. ¿Sí? Esos bronquios gruesos. Aquí otro dato. Si lo cotejas, no lo dice aquí este radiólogo, si esto lo cotejas con los vasos sanguíneos, ve cómo están más grandes. Acuérdate que un bronquio siempre va acompañado de dos venas y una arteria. Si tú comparas estos bronquios con los vasos sanguíneos, ve cómo están casi 3 veces más grandes. Igual aquí está su vaso sanguíneo y aquí está el bronquio, ve cómo está dilatado. Aquí se ve el bronquio muy dilatado y el vaso, fíjate el calibre del vaso. El bronquio debe estar al calibre del vaso. Esas son las bronquiectasias. Aquí son muy fáciles de ver. En ocasiones es difícil. ¿Sí? Ve a veces estas imágenes quísticas grandotas ahí, pues hasta parece más bien enfisema, pero son bronquiectasias.
¿sí? Precisamente el paciente que les digo que operé cuando hice mi examen de cirugía tenía bronquiectasias de este tipo. Ahorita vamos a ver cómo se dividen las bronquiectasias. Dice que falta adelgazamiento bronquial, vías aéreas visibles a menos de 1 centímetro de la pleura pulmonar. Es decir, que no debes de ver aquí dilatación de bronquios muy cerca de la periferia. Acuérdate que va de muy grueso a muy delgado. Si aquí están gruesas, habla de que hay bronquiectasias, lo que ves aquí. Aquí deben de ser los bronquios menores a 2 milímetros. Datos de accesorios etiológicos, o sea, si tiene datos de fibrotórax, pues es por tuberculosis. Si tiene derrame pleural, pues es porque tiene neumonías por repetición. Y la otra es la relación funcional. Si es en la primera zona de West, pues es tuberculosis. Si es en las zonas basales, casi siempre son por infecciones de repetición. Acuérdate que las neumonías son en el óvulo inferior, derecho o izquierdo. ¿Cómo se clasifican las bronquiectasias? A mí la que me importa que te grabes es la de Reid, esta. La clasificación de Reid, la de Whitwell, esa me interesa para mis residentes. A ti nada más me interesa que las bronquiectasias sepas que hay cilíndricas, varicosas y quísticas. Cilíndricas, su nombre le dice, es como un cilindro, dilataciones bronquiales de bordes irregulares, como un tubo. Las varicosas son así como un rosario. A muchos le llaman un rosario como un rosario de la religión católica o de la religión budista. O sea, así una serie de, ¿cómo se llama? Como de bolitas comunicadas unas con otras. Esas son varicosas. Y las quísticas, pues son las que hemos estado viendo, las imágenes areolares, dilataciones bronquiales progresivas que forman cavidades. Me voy a regresar para ver cada una de ellas. Miren, más bien se ve en la foto anterior, en la primera. Me voy a regresar para enseñárselas. Discúlpenme que me regrese, pero aquí hay de todas. Aquí están. Ojo, estas que ven aquí, así como si fueran cilindros, estas son cilíndricas. Cilíndricas son esta que ves aquí, esta que ven aquí, estas que ven acá. Esas son cilíndricas. Ahora, como rosario, estas que ven aquí, con mucha imaginación parecen rosarios de la, ¿cómo se llama? Rosarios, pues, de la religión católica. Estas son las que se llaman varicosas. Y las quísticas son las que están solitas, estas que ven aquí. Esas son quísticas. O sea que este paciente tiene de las tres fusiformes o varicosas, quísticas y cilíndricas. Aquí tienen de todo tipo. Vamos a ver si ya nos da más ejemplo adelante. Bien, entonces, repitiendo, pregunta de examen, ¿cómo se clasifican las bronquiectasias en cilíndricas, varicosas y quísticas? Aquí tenemos otros ejemplos. Vean, estas que ven aquí son quísticas, estas de aquí, ¿sí? Que son gigantes. Vean cómo tienen niveles hidroaéreos, o es sangre o es pus, y otras llenas, así como si fuera el ubre de una vaca. Esas son quísticas gigantes, casi siempre son pequeñitas, pero esas están exageradas. Estas que ven aquí son fusiformes, vean cómo se ven como un rosario. Estas son fusiformes. Estas de aquí, doctores, son fusiformes, vean cómo se ven como rosario, estas. Y estas de acá son cilíndricas, ¿sí? O sea, aquí tienes cilíndricas, fusiformes y quísticas. Cilíndricas, que también hay fusiformes también, pero hay más cilíndricas, fusiformes y quísticas. O sea, siempre hay predominio de unas y otras. ¿Sí? ¿Cuáles son más malas? Todas son iguales, doctor. No hay una buena aquí. La cosa es que estas vías aéreas van a producir una hipoventilación alveolar, infecciones de repetición, sangrado y por lo tanto síndrome de supuración pulmonar. Esos pacientes sufren mucho con estos procesos terminales. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues, es lógicamente determinar la causa modificable, es decir, si tiene POC, si tiene fibrosis pulmonar, si tiene deficiencia de alfa-1-antitripsina, pues dale tratamiento. El multidisciplinario, técnicas de aclaramiento de las vías aéreas, ahorita vamos a ver cómo son la inhaloterapia, hacer cultivo de expectoración y dar tratamiento, dar mucolíticos.
Acuérdense, jóvenes, que el mejor mucolítico que hay es el agua, pero puedes dar bromexina, ambroxol, acetilcisteína, que son los mucolíticos que tenemos en México, o la degirasa, que la utilizan los pediatras, y esos son mucolíticos. Y el manejo quirúrgico, como el que yo te platiqué, ir a quitar todas esas bronquiectasias para mejorar la calidad de vida del paciente. Y la rehabilitación pulmonar, que sepa el paciente toser y expectorar. Deben de enseñar a su paciente a toser. Las doctoras que fueron hoy, por ahí les enseñé cómo hacer la fisioterapia en su pulmón. Cuando vayan al consultorio, pídanme por favor que hagamos en un paciente la fisioterapia para que vean cómo se hace la puño percusión en el tórax. Me acuerdan, por favor, cuando vayan. ¿Y los objetivos cuáles son? Pues reducir la sintomatología, mejorar la calidad de vida y la cantidad de vida y prevenir exacerbaciones. Estos pacientes se les viene una vómica y se mueren. Tienen una hemoptisis masiva y se mueren. Tienen aneurismas de Rasmussen, acuérdense que esa es en las paredes de las cavernas tuberculosas y por lo tanto son quistes, bronquiectasias quísticas y el paciente puede morir desangrado. Cuando ya tiene las bronquiectasias confirmadas, ¿cuál va a ser el primer abordaje, tratamiento, diagnóstico? Primero es pedir un cultivo para hongos, piógenos y tuberculosis. O sea, a ver si no hay hongos, si no hay bacterias o micobacterias. Le vas a solicitar inmunoglobulinas, a ver si no tiene una alteración de la IgG o la IgA. Títulos de vacunas de estreptococo neumonía, es decir, que si no se puso la vacuna o a pedirle, ¿cómo se llama?, el serotipo de ellas. El test de sudor para fibrosis quística. La fibrosis quística también es una enfermedad que tiene que ver con alteraciones en el intestino y alteraciones del sudor y presencia de quistes, por eso se llama fibrosis quística, ¿sí? También a se le hace una prueba que se llama iontoforesis, es ver el sudor los electrolitos en sudor. Ajá. Esto entonces se debe de hacer y descartar. Ver la mutación genética de la fibrosis quística, es decir, hacer un genotipo. Pedirle lo que hace rato vimos que a las enfermedades reumáticas te lo pueden dar, entonces pedir anticuerpos antinucleares, otras enfermedades para ver si no hay lupus o otra enfermedad inmunológica. Niveles de alfa-1 antitripsina, acuérdense que los niveles de alfa-1 antitripsina bajo también ocasionan bronquiectasias. Después hay que hacer una broncoscopía y una evaluación gastrointestinal para ver si no hay reflujo, y precisamente en la broncoscopía alcanzas a ver en las dilataciones centrales los tipos de ectasias que tiene y hacerle una limpieza de las mismas. En cuanto a la función respiratoria, pues hacerle una espirometría. El problema que es aquí un binomio. Ustedes han visto lo que han ido al consultorio, que cuando el paciente tiene infección de vías aéreas superiores no le hago espirometría porque infecta el aparato. En el instituto pues tenemos unos aparatos propios para infectocontagiosos, es decir, para tuberculosos o infecciones drogoresistentes, y entonces pues ahí sí se lo hacemos. Aquí a nivel de privado o de los hospitales de Morelia no hacemos muchas espirometrías en pacientes que tienen infección crónica respiratoria porque te contamina tu aparato. Ahora sí que ¿cómo se llama? Ahora sí también ¿cómo se puede decir? O sea, ya te lo deja ya crónicamente, ya con infecciones, ¿verdad? Entonces sí es importante esto con mucho cuidado mandarlo a hacer. Es muy importante entonces, en primer lugar, o los dos objetivos del tratamiento es quitar la inflamación y quitar la infección. En quitar la inflamación y quitar la infección, y con eso rompemos el círculo vicioso. Son sus dos objetivos principales. En el primero, los antiinflamatorios. Podemos dar corticosteroides. A los jóvenes que fueron ayer y hoy al consultorio les decía por qué le dábamos macrólidos a los pacientes que ya van con COVID. Lo mismo pasa en las bronquiectasias. No porque sea, no como antibiótico, solo como un inmunomodulador que disminuye la función de los CD4, de la interleucina 17, de estas otras interleucinas que están aquí, y disminuye la producción de biofilm y modera el reclutamiento del leucocitario. Y por otro lado le damos esteroides. Le damos esteroides sistémicos o también vía inhalatoria. ¿Para qué? Para desinflamar la vía aérea. El problema es que se puede colonizar
por hongos o por bacterias si se lo das a dosis muy altas o tiempos muy prolongados. Entonces son pulsos a 15 días. Los que han ido al consultorio han visto que damos de Flascort y casi siempre lo damos 30 miligramos 5 días, 15 miligramos 5 días y 7.5 miligramos 5 días y suspendemos. Lo mismo los inhaladores vía inhalatoria. El otro que dijimos que era importante pues era la colonización microbial. Es decir, tenemos que quitar esas infecciones que tiene. Entonces tenemos que dar un tratamiento intensivo de acuerdo al cultivo y al antibiograma contra gram negativos como la pseudomonas, contra gram positivos como es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus metil resistente. Cuando tiene Streptococcus aureus metil resistente y pseudomonas son dinamita, doctores. Es muy difícil quitar esas infecciones. Son pacientes que mueren muy jóvenes. Precisamente ayer me llegó la mamá de un jovencito que vi cuando tenía 12 años y le hice el diagnóstico de fibrosis quística. Vivió 11 años, doctores. Y de esos 11 años de vida posteriores, se puede decir que a la mitad se la pasó en un triste hospital. No hay enfermedad bonita, pero estas chingadas vidas con bronquiectasias drogoresistentes son feas. Y otra vez, todas las bacterias metilmicino resistentes también son difíciles de erradicar, principalmente el estreptococo y la moraxella metilmicina resistente. Cuando se hace el diagnóstico de enfermedad severa, es decir, cuando hay una infección agregada grave, los pacientes tienen una neumonía grave, doctores. Entonces, las exacerbaciones, si tienen EPOC, asma, pues son más frecuentes, tienen menor calidad de vida y una disminución muy importante de su función respiratoria. Y esto lo vemos tristemente, como ya les dije, en los pacientes con Staphylococcus aureus, metilciclina resistente y pseudomonas. Esa es la situación con este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuándo le vas a dar antibióticos a tus pacientes? Pues cuando tenga exacerbaciones, cuando los cultivos sepas a qué no son resistentes, dar un tratamiento de supresión crónica, es decir, aquí es donde le vas un antibiótico por mucho tiempo. Hoy me preguntaba una doctora, oiga doctor, ¿y el hígado, el riñón no se daña con las medicinas que da? Pues claro que sí, doctores, acuérdense de la tuberculosis, lo que les decía. Si ustedes ven el tratamiento antifímico, unos son hepatotóxicos, nefrotóxicos, inmunotóxicos, etcétera. Y entonces, ¿por qué se los da 6 meses? Porque si no se los da, se muere. Lo mismo pasa aquí, doctores, con los antibióticos. A veces, igual que en el empiema, a estos pacientes les damos hasta 3 meses de antibióticos. Fíjate lo que te estoy diciendo, 3 meses de antibióticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de otra manera el paciente no mejora, ¿sí? Y darles tratamiento de erradicación, como ahorita lo vamos a comentar. Entonces, cuando hay una exacerbación, recuerden a qué se le llama exacerbación: cuando aumentan los síntomas, los signos, cuando hay progresión de la enfermedad o cuando hay una infección concomitante, es decir, una comorbilidad. Y entonces vemos que los tratamientos de exacerbaciones según este consenso de expertos, son un régimen de 14 días. Antibióticos orales por 14 días, guiado de acuerdo a la microbiología previa. La amoxicilina con clavulanato, las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina o la rifampicina como antifímico, que también es para gram negativos y gram positivos. Se le puede dar hasta 3 o 4 antibióticos al mismo tiempo, depende qué tipo de bicho es el que tenga, pero hasta por 3 meses, doctores. Aquí este régimen de consenso de expertos es que mínimo 14 días. Y aquí tenemos los antibióticos, igual que en las neumonías, los que le vamos a dar dependiendo de cada uno de estos bichos que están aquí: la moraxella, la Haemophilus influenza, el Staph neumococo, la Pseudomonas aeruginosa, los colibagilos, el Stenotrophormona mantófila, el Acinetobacter baumannii y el Gilopodam. Todos estos, doctores, son bacterias del zoológico de los hospitales. O sea, en los hospitales esto es lo que lleva a la muerte a los tristes pacientes. No vamos a entrar en cuál es el antibiótico mejor, ni mucho menos en dosis, porque eso ustedes ya lo saben y ya lo vimos en neumonías. Échenle un ojo a antibióticos.
¿A qué se le llama antibiótico terapia de supresión? Es dar antibióticos, ¿sí?, para disminuir la carga bacteriana en pacientes estables en quienes no es posible erradicar o disminuir las exacerbaciones, es decir, está crónicamente enfermo y siempre sale con pseudomonas, estafilococo, otro tipo de bichos. Este se le da vía oral, considerada en aquellos pacientes con al menos 3 exacerbaciones al año. Es decir, que cada ratito caen al hospital por una exacerbación. Este antibiótico de supresión, ¿sí?, si ustedes ven, se le puede dar amoxicilina o claritromicina, se le puede dar amoxicilina con Bactrim o doxiciclina, o le puedes dar flucoxacilina con claritromicina o otro tipo de medicamentos, pero hasta 3 al mismo tiempo, ¿sí? Sobre todo a la metil resistente Staphylococcus aureus. Dale Bactrim y dale doxiciclina, etcétera. Pero se lo vas a dar, como te he dicho, hasta por 3 meses, doctores. Entonces, la antibiótico-terapia, ¿sí?, a veces se la puedes dar inhalada. Ojo con lo que voy a decir. Existen antibióticos inhalados, como es la tobramicina, la colistina y la gentamicina. Estas mejoran clínica y erradican la pseudomonas, con menos exacerbaciones y mejor calidad de vida. En el instituto, sobre todo los pediatras, lo tienen muy a la vanguardia. La terapia indicada para pacientes con bronquiectasias e infecciones crónicas por pseudomonas les va bien con los antibióticos inhalados. Esto es bien importante, ¿sí? La tobramicina, échale un ojo, es un aminoglucósido, se utiliza por vía inhalatoria. El antibiótico de erradicación, pacientes con identificación de nuevos crecimientos de pseudomonas. Se debe dar un curso dirigido de antibióticos de acuerdo al antibiograma. Y aquí tienes algunos de ellos: la ciprofloxacina por 3 meses, fíjate lo que dice aquí, la tobramicina inhalada por 1 mes y 2 semanas de régimen intravenoso de ceftazidima y aminoglucósido, es decir, una cefalosporina de tercera generación con un aminoglucósido, o colistina nebulizada más ciprofloxacino por 3 meses vía oral. O sea, vean que se puede aliar inhaloterapia con vía oral o vía intravenosa. Es decir, que las bronquiectasias se tratan muy parecido a la tuberculosis, con 2 o 3 o 4 antibióticos hasta por 3 meses, que es lo que yo les comentaba. Con estos 2 objetivos de quitar la inflamación y quitar las bacterias, doctores, pues lógicamente bloqueas este círculo vicioso de que sigue haciendo moco más espeso, más dilatación, más producción de proinflamatorios y de ¿cómo se llama?, de las que van a producir fibrosis, y por lo tanto más bronquiectasias. Las bronquiectasias a la larga, igual que todo proceso crónico también hipóxico, va a ocasionar una hipertensión arterial pulmonar, un cor pulmonar y la muerte del paciente. Entonces, iniciar el aclaramiento de la vía aérea es con agentes nebulizados, con fisioterapia pulmonar y movimientos posturales. ¿Qué más le puedes dar al paciente? El aclaramiento de las vías aéreas con broncodilatadores. Entonces, estos pacientes que tienen obstrucción de acuerdo a un BF1 bajo, le puedes dar cualquiera de los broncodilatadores que tú ya manejas, que tú ya conoces: anticolinérgicos, beta-2 adrenérgicos y esteroides inhalados. ¿Cuál es mejor? De acuerdo al bolsillo del paciente. Y como les decía, las bronquiectasias quirúrgicas, su manejo quirúrgico de las bronquiectasias va a depender precisamente de dónde están. Si están localizadas, se pueden hacer, como es este caso. Vean ustedes cómo tiene unas bronquiectasias basales del lado izquierdo. Sí, al parecer son de la língula. Estas que están aquí. Esta língula hay que ir a quitarla. Entonces aquí se hace una lobectomía y se le quitan las bronquiectasias. O otro que está acá del lado derecho superior, acá de este lado, vean cómo ahí están las imágenes quísticas, ¿sí? Y son las que se operan. Yo les comentaba que a mí me tocó hacer una neumonectomía, quitar todo un pulmón cuando hice mi examen recepcional, porque del otro lado no tenía nada de ectasias. Aquí están las indicaciones de cirugía. Retirar el segmento dañado, prevenir contaminación de las zonas adyacentes, ¿sí? Y quitar las bronquiectasias no perfundidas, es decir, quísticas, y evitar que éstas se infecten o se hagan más grandes. Entonces, vean ustedes que el tratamiento de las bronquiectasias es multisistémico, es desde inhaloterapia, es de, ¿cómo se llama? Es del
es de darle antibióticos, mucolíticos y la fisioterapia. Entonces, doctores, pues esta es la plática que les tenía reservada para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. De la otra ya se fue la imagen. Entonces, doctores, nos vemos el lunes para ver tumores de mediastino, o sea, enfermedades mediastinales. Espero que se pongan a estudiar fin de semana, que también descansen y nos vemos el lunes, colegas. Pues buenas noches y que les vaya muy bien. Y gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, Bonita doctor. noche. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buen fin. Gracias, doctores. Nos vemos y descansen.